Hola, hoy quería hablarles de un autogenerador de documentación que me parece muy potente. Tiene una versión gratuita, la versión Community, la cual nos permite generar toda la documentación para nuestras librerías de forma automática y sin mucho esfuerzo. Es muy importante, sobre todo si generamos alguna librería que vamos a distribuir, por ejemplo en Nugget, que estas librerías tengan documentación para que al momento de utilizarlas las personas tengan todas las referencias necesarias. Si bien este autogenerador no es perfecto para todos los casos, por lo menos sirve para generar una primera versión que lo que tenemos que hacer después es solo completarla o mejorarla. La versión gratuita en general sirve para proyectos personales, para proyectos open source, se puede utilizar en empresas, aunque hay muchas limitaciones para no incumplir la licencia de uso. Este es el sitio principal de ellos. Esta herramienta es una extensión para Visual Studio. Nos ayuda, como dice, a generar toda la documentación XML. Estos comentarios vienen a ser la documentación. Y esta documentación, ellos verifican las palabras, por ejemplo, en el caso del nombre de los métodos, y de allí generan esta documentación con parámetros y respuestas. Como dicen, es un punto de inicio para documentar y mantener, lo que claro, luego hay que leerla y mejorarla en caso de que sea necesario. Tienen un editor visual, aunque también se puede generar de forma automática con un atajo de teclado. Entre sus características hablan del generador automático, el editor visual de comentarios, se pueden tener plantillas, en fin, tiene muchas opciones de personalización. Aquí vemos las ediciones, nosotros nos centraremos en la community, que es la que utilizaremos para hacer pruebas, e instalaremos la extensión en Visual Studio. Venimos a esta página y descargamos GhostDoc, la versión community. Y aquí lo descargamos. Ciertamente nos pide algo de información para obtener el enlace a la extensión. Bien, ya yo lo tengo descargado, con lo cual lo que haré será instalarlo únicamente. Bien, una vez descargado, lo ejecutamos. Tendremos que cerrar Visual Studio. Esta versión, la última, ya es compatible con Visual Studio 2022. Bien, una vez instalado, vamos a Visual Studio. Bien, una vez abierto vemos que tenemos dos pestañas nuevas. Estas pestañas realmente las podemos cerrar, menos que vayamos a trabajar siempre con el editor visual. En el vídeo de hoy haremos el ejemplo con la documentación automática. Algo que podemos ver es que en Tools ahora tenemos un nuevo menú que es GhostDoc. Como ven, hay algunas opciones que son más avanzadas y es solo para la versión Pro. Y bien, para probar esto abrimos un archivo, por ejemplo que este es del vídeo anterior. Y si quisiésemos documentar, por ejemplo, el constructor, tenemos bien el menú contextual GhostDoc Document This, o como vemos el atajo de teclado Ctrl+Shift+D, y nos abrirá, en este caso por ser la primera vez, el editor visual. Como vemos, él ya asigna lo que sería el texto de cada uno de los parámetros. También esto sería el texto que va a ir como summary o descripción principal del constructor. Tenemos una vista previa de lo que haría, de cómo se verían los comentarios que va a añadir. Y yo en mi caso me gusta, que esto no se ve, a poner aproximadamente 160 caracteres para que las líneas no sean tan largas y se pueda leer, él va a hacer saltos de línea. Como decía, tenemos esto que sería el editor visual, que podemos desactivarlo aquí. Es decir, para la opción Document This, que sería el Ctrl+Shift+D, va a abrir esto que sería el editor de comentarios o el editor visual. Lo voy a desactivar, vamos a guardar, y como vemos, él añade la documentación. Como os decía, esto es muy útil para librerías o para cualquier objeto que sea público o que vaya a ser consumido por otras personas. Una o casi la única pega que le veo en la versión gratuita es que no te añade la descripción en el caso de las clases o records. Si quisiésemos, por ejemplo, documentar el controlador, como ven, también nos añade la referencia al objeto del cual hereda, y aquí simplemente tendríamos que añadir que esto sería el controlador o el model en el caso de Razor Pages.
Si quisiésemos documentar todo el archivo, pues es tan sencillo como seleccionarlo todo y documentar. Con lo cual ya nos da una documentación para todos los objetos, la cual tenemos que revisar y mejorar. Pero como ven, él ya asigna algunos nombres en función del nombre de las variables. Es muy importante ponerle, como siempre, un nombre adecuado a los objetos, a las variables. Eso va a facilitar mucho que la documentación sea más aproximada a la intención de cada una de nuestras librerías o nuestros paquetes. Voy a crear un objeto de ejemplo. Vamos a llamarla, por ejemplo, Random Number Generator. Esto lo puedo cerrar. Bien, vamos a crear un constructor en el cual a inicializar un objeto random le asignamos una semilla aleatoria, generaremos un método que devuelva un entero aleatorio. Si ven, esto es un objeto bastante sencillo. Vamos a suponer que, por ejemplo, nos pasen un valor y que si este valor es menor a 0, vamos a devolver un error. Bien, al tener esto como ejemplo, tenemos el ejemplo de una excepción, que era un ejemplo que quería añadir, y si documentamos todo el archivo, vemos en principio varias cosas. Vamos a añadirle una descripción a la clase como objeto. Ven, tenemos el random. Esto es una documentación privada, el cual tampoco tiene mucha relevancia la documentación, más que para uso interno dentro del mismo archivo. Tenemos el constructor que dice, pues, lo que hace, inicializa una nueva instancia, pero pudiera hacer otras cosas. Y tenemos el método de obtener el siguiente número entero. Si ven, tenemos un parámetro y tenemos un valor de retorno. Pero también vemos que nos añade esto, es decir, también advierte las posibles excepciones que pudiese devolver este objeto. Algo que os comentaba es que los retornos es otra pega que tiene la versión gratuita. No lo rellena automáticamente, pero el retorno ciertamente es algo que debemos manejar nosotros en el negocio. Con lo cual podemos decir que esto será un número random de tipo entero. Si por ejemplo pasamos el ratón sobre la clase, ya podemos ver la documentación que nos ha generado. Gets the next random integer, returns a random non-negative int y una excepción. Ahora, si quisiésemos consumir esta clase desde otra clase, por ejemplo, vamos a crear, supongamos que tenemos un método que hace algún proceso. Si quisiésemos generar un nuevo objeto de este tipo, podemos ver en primer lugar que tenemos la documentación que está definida arriba, y si queremos llamar al método el getNextRandomInteger, pues tenemos la documentación del parámetro, que si por ejemplo le ponemos un entero maxValue, aquí igual que arriba podemos ver toda la documentación. Documentar nuestro código es muy importante, sobre todo si son librerías que van a ser utilizadas o consumidas en internet. Evidentemente es más importante documentar el código público. Hay que asimismo intentar que todo el código sea autoexplicativo, tener buenos nombres de variables, de métodos y de funciones para no tener que añadir comentarios en medio del código. Pero esto puede ser una herramienta para proyectos muy grandes que tienen lógica, donde se necesita añadir más información, por ejemplo, algo muy específico sobre algún parámetro, avisar sobre posibles efectos colaterales que pueda tener una función, con lo cual os recomiendo probarla y empezar a documentar vuestras librerías, ya que algunas veces al utilizar algunas librerías públicas, y si estas librerías no tienen una buena documentación en internet y tampoco tienen documentación XML en su código, es bastante difícil utilizarlas. Espero os resulte interesante esta herramienta. Hemos visto solo la forma más básica de utilizarla. Cualquier duda, comentario o sugerencia, dejarlo en el espacio de comentarios. Suscribirse si os ha gustado el contenido y hasta la próxima.